Estimados amigos, nuevamente muchos saludos para todos y cada uno de ustedes. Estamos acá en el sitio web de Bible Gateway, donde van a encontrar ustedes una serie de versiones bíblicas para que ustedes puedan consultar. Y hemos visto o hemos buscado lo que dice Juan 9, 1 al 3 en la Biblia de las Américas. Hay otras versiones a las cuales usted puede acudir en este sitio web. Yo he escogido este de acá, la Biblia de las Américas. Juan 9, 1 al 3. Vean ustedes acá lo que para mí me parece una pregunta rara de los discípulos, una pregunta totalmente extraña y pareciera también estúpida. Y la respuesta que da Jesús a esta pregunta, para mí medio estúpida, de parte de los discípulos de Jesús, y cómo Jesús responde a una pregunta estúpida. Vamos a ver. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Jesús respondió: ni este pecó, ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. La pregunta, estimados amigos de los discípulos, como la respuesta de Jesús, me han dejado en shock, me han dejado totalmente perturbado. Y les voy a decir por qué. La pregunta de los discípulos a Jesús es bien clara. ¿Quién pecó? Este hombre ciego o sus padres para que naciera ciego? Estimados amigos, es que los discípulos pensaban que este hombre ciego nació ciego porque pecó siendo infante, porque pecó estando en el vientre de su madre. ¿Cómo pueden los discípulos preguntar quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Nos está diciendo entonces, nos están diciendo los discípulos con la pregunta de que el niño nació ciego porque estuvo pecando. ¿Creyeron ellos esa posibilidad? ¿Pensaron acaso que un infante puede pecar? Podríamos pensar que nació ciego por causa de sus padres, por los pecados de sus padres, pero de ninguna manera por el pecado del niño, dado que un niño, un infante, un gestante, no puede pecar. Entonces yo me pregunto, ¿qué clase de pregunta hicieron los discípulos tan absurda, tan fuera de lugar? ¿Quién pecó? Siendo infante, siendo gestado, pecó en el vientre de su madre para que naciera ciego. Eso es lo que están preguntando, o fue la culpa de los pecados de sus padres. Yo podría aceptar la segunda parte de la pregunta. Nació ciego por culpa de los pecados de sus padres, pero de ningún modo porque pecó él, el niño, el infante, el gestante, para que naciera ciego. No, hasta ahora, estimados amigos, me es muy difícil poder explicar esta pregunta totalmente absurda, ¿no? Salvo pues que la reencarnación existe y que este infante fue adulto en otra vida y después nació con ese defecto para purgar su pecado. No sé, pero yo no creo en la reencarnación. Pero alguien podría apoyarse en este pasaje para decir, bueno, reencarnamos. Lo cual pues no, yo no creo, básicamente, es difícil creerlo.
Pero esto se presta a una especulación en ese sentido. Ahora, vean ustedes que la respuesta de Jesús es también preocupante. Es un poco que lo deja uno fuera de onda, fuera de órbita. Jesús respondió: ni éste pecó ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Es decir, este está ciego no por pecados, no por causa suya, por haber pecado, ni por los pecados de sus padres, sino porque Dios así lo quiso. Pareciera que Dios lo destinó a nacer ciego sin culpa alguna para que las obras de Dios se manifestasen en él. Esta respuesta de Jesús es un poco difícil de entender, porque de hecho hay personas que nacen ciegas, algunas nacen sin un brazo, una pierna o sordos por los pecados de los padres, por los vicios de los padres. Eso es conocido, es el alcohol, las drogas, qué sé yo, tantas cosas que ocurren, ¿no? La promiscuidad, en fin, no sé. Pero el asunto, estimados amigos, es que en el caso de este hombre, curiosamente, nació ciego no por culpa de nadie, ni por él, ni por la de sus padres, sino que parece ser que Dios lo separó para que naciera ciego, para que cuando llegase a la edad adulta, Jesús pudiera curarlo y manifestar el poder de Dios o las obras de Dios en ese ciego. Todo un misterio, todo un enigma para mí. Un ciego que nació así sin ningún tipo de culpa, pareciera, pero que fue destinado para que Dios pudiera obrar sobre ese joven, ¿no? Ese hombre. Como les digo, a mí me parece muy extraña tanto la pregunta como la respuesta. Este ciego fue separado desde su nacimiento y vuelto ciego sin culpa para que cuando fuese grande Jesús pudiera manifestar el poder de Dios sobre él. ¿Es eso lo que se nos quiere decir? ¿O cómo lo interpretan ustedes? Ahora bien, la Watchtower, estimados amigos, ha pues escrito esto en su revista La Atalaya para el público, en la Atalaya número 3 del año 2018. Dice: ¿qué nos enseña la Biblia sobre el sufrimiento? Cuando sufrimos no es porque Dios nos esté castigando por algún pecado que hayamos cometido. Jesús lo dejó muy claro cuando él y sus discípulos se encontraron con un hombre que había nacido ciego. Ellos le preguntaron: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Y Jesús les contestó: ni este hombre pecó ni sus padres. Y ahí la Watchtower culmina la cita de los versículos 1 al 3. Pero noten ustedes la manía de la Watchtower de citar versículos a veces en forma incompleta, porque el versículo 3 de ningún modo termina diciendo ni este hombre pecó ni sus padres, sino que, como ya hemos visto, estimados amigos, acá dice ni este hombre pecó ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Por qué la Watchtower mutila este versículo y no pone la parte que dice sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él? Indudablemente, para la Watchtower, que viene enseñando que Dios no castiga el pecado, vemos que acá la Watchtower también ha querido, por algún motivo, como hace siempre, mutilar este texto, porque le es inconveniente. No hay otra razón, dado que si este hombre nació ciego, sin culpa, ni porque pecó él, ni porque pecaron sus padres, entonces este hombre nació con un fin, con un propósito predeterminado. O sea, hacerlo nacer ciego, no por culpa de él, sino para un plan divino, que es justamente destinarlo, separarlo para su momento, ser curado por las manos de Jesucristo. Entonces nos llevaría a pensar
¿no es cierto?, que Dios puede, en su soberana voluntad, hacer que alguien nazca ciego sin culpa para luego ejecutar una obra milagrosa en el futuro para con él. La Watchtower eso pues no le incomoda, por eso que no lo cita, porque pone a Dios como soberano, pero a la vez que en su voluntad puede destinar a un hombre que no tiene culpa a nacer ciego para que después Dios pueda obrar sobre él. Esto, por supuesto, bajo la óptica humana, parecería ser un acto tal vez un poco cruel, hacerlo nacer a una persona ciega sin culpa alguna para luego curarla después de 30 o 40 o 50 años. En fin, esto queda para la especulación y se los dejo a ustedes. La Watchtower, curiosamente, no cita esta última parte porque pondría en duda el que Dios no castiga el pecado y menos aún si uno no tiene pecado. Y aquí vemos que este hombre nace ciego, recibe una suerte de castigo sin merecerlo para que Dios pueda ejecutar un milagro sobre él. Esto pues incomodaría a cualquiera. A mí me incomoda, no lo entiendo. Y la Watchtower también lo saca, no lo cita, porque pone a Dios como un soberano que puede mandar a una persona, darle un castigo sin merecerlo para luego curarlo, ¿no? Y esto resulta un poco incómodo tanto para los testigos y también para mí. Pero la Watchtower, claro, omite eso porque va en contra de lo que ellos vienen diciendo, ¿no es cierto?, en su revista La Atalaya, que Dios no castiga por algún pecado, ¿no? Y si no castiga por algún pecado, menos castigaría sin tener pecado. Y entonces aquí tenemos a un hombre que sin tener pecado está siendo castigado por la ceguera, por ceguera, para que luego Dios pueda obrar sobre él. Entonces ahí vemos que no solamente la Watchtower se encuentra en un problema si cita todo el versículo 3, porque no solamente Dios no está castigando, dice la Watchtower, no castiga por el pecado, sino que vemos que el versículo 3 pareciera que está castigando a alguien por algo que no cometió, por un pecado que no cometió, o por pecados que no hizo, y que lo dejó ciego, o lo permitió que naciera ciego para ejecutar una obra milagrosa sobre él. Entonces eso compromete más a nuestro Señor, nuestro Creador. Por eso que la Watchtower lo saca, no lo cita. Porque ellos dicen, Dios no está castigando por algún pecado, menos castigaría si no tiene uno pecado. Sin embargo, este texto, del versículo 3, pareciera pues que este hombre nació ciego sin culpa y que adrede fue, digamos, engendrado ya ciego, con un propósito predeterminado, repito, de que se pudiera ejecutar o realizar un milagro posteriormente sobre él y el mundo viera el poder de Dios. Esto pues, repito, va en contra de lo que la Watchtower dice, que Dios cuando sufrimos no nos está castigando, pero aquí tenemos a alguien que sin haber pecado nace sufriendo con la ceguera, no ve nada, ella es una situación muy triste, pero Dios lo permitió, o así lo decidió para que pudiese él obrar un milagro sobre él en el futuro. Esto, repito, es un asunto un poco complicado para mi razonamiento, un poco difícil de entender. No sé si para ustedes, ¿no es cierto? ¿Cómo podría nacer alguien ciego sin culpa, sin pecado? Salvo que se ha hecho así con un propósito predeterminado para obrar milagros, un milagro sobre él y para curarlo en el futuro. Ahora, y en el fondo, ¿Dios castiga por algún pecado? La Watchtower dice, no, cuando sufrimos no nos está castigando por algún pecado. Los judíos, en la época de Hitler, y por supuesto en la época de Nabucodonosor, sintieron que Dios los estaba haciendo sufrir, no solamente por el destierro, sino por la esclavitud, tanto por, en el caso de Nabucodonosor, que se llevó cautivo a Judá, a su país, a su nación, a su país, ¿no es cierto? Lo llevó a su país, vamos a decir así, para ser esclavizados, ¿no? Estos estaban sufriendo por pecados,
Dios castigaba a su pueblo y los castigó básicamente por ser idólatras. Y Dios castigó a su pueblo y los sigue castigando por su pecado. Y seguramente los mismos judíos, cuando estaban siendo perseguidos por el régimen nazi, cuando fueron llevados a los campos de concentración, estarían pensando, estamos sufriendo porque, claro, nosotros rechazamos al Mesías, o en todo caso porque no fuimos fieles a los pactos, entonces estamos acá nosotros pagando pato, estamos pagando las culpas. Y esto lo habrán reconocido más de uno, supongo yo, ¿no es cierto? Y así lo habrán pensado también en las edades, en los siglos, en el siglo I, con la invasión de General Tito sobre Jerusalén, y así podemos hablar posteriormente en la Edad Media, cuando fueron perseguidos por la Iglesia Católica, etc. Entonces Dios sí castiga por el pecado, y más aún cuando castiga a sus hijos, porque a quienes yo amo corrijo, a los que pecan los corrijo para que se enderecen. Dios sí castiga por el pecado, y lo hace ahora. Dice, a quien yo amo corrijo. Él corrige qué cosa, lo que está mal. Lo malo es muchas veces pecaminosas, cosas pecaminosas, ¿no es cierto? Que tienen que ser corregidas. Y Dios castiga el pecado, estimados amigos. Ya lo tenemos nosotros registrado en la Biblia y no entendemos cómo la Watchtower puede decir lo contrario. Bueno, este es todo el comentario que yo quería hacerle sobre Juan 9, 1 al 3. A una pregunta muy extraña y a una respuesta aún más compleja, más difícil de digerir, si se quiere, o de entender. ¿Qué opinan ustedes? Yo quisiera que ustedes den sus opiniones, o su opinión personal sobre Juan 9 y el versículo 3, especialmente Juan 1 al 3, especialmente el versículo 3, que curiosamente la Watchtower mutila y solamente dice, ni este hombre pecó, ni sus padres, y no dice, como dice la Biblia, que lo hizo para que pudiera manifestar su poder o sus obras en él, en este ciego. No lo omite la Watchtower. ¿Por qué será? Bueno, estimados amigos, gracias y espero sus comentarios.